se están preguntando, me dio lata. Las fiestas. Hay muchos tipos de fiestas. Por ejemplo, fiestas de Navidad, fiestas de Año Nuevo, fiestas de Halloween, fiestas de cumpleaños y las fiestas en general. Pero te tengo un consejito sobre fiestas en Estados Unidos. Que no empiecen después de las 7. Porque créeme, cada vez que tenía una fiesta se terminaba a las 8. Porque tienes que saber que allá todo se termina a las 8. Si haces una fiesta que empieza a las 8, probablemente va a durar menos de un milisegundo. La fiesta durará tamaño átomo. Pero tienes que tener cuidado con cierta persona en la fiesta. Y ese es el que toma mucho. Porque empieza a vomitar y bueno... Amor se fue a la vera, color que... no. Oye, ¿estáis bien? Lo que me haya pasado. Otra cosa de las fiestas es que necesitas copete. Pero a mí no me gusta beber mucho alcohol. Cuando se viene a beber alcohólica yo estaría bien con un terremoto. ¿Qué sé? ¡Maldita sea! Ok, que haya pasado un terremoto en Canadá un poco raro. Pero algo que cumple una mayor función en las fiestas es la música. La música de las fiestas siempre tiene que ser movida. Una música que te haga saltar. Por ejemplo, esta. Pero por ningún motivo pongas música clásica. El entorno sería así. Bueno, me traje esto. La música clásica no sirve para fiestas movidas. Bueno, creo que el Can-Can es una excepción. Pero también en las fiestas hay gente que es muy irritante. Una persona que no soporto en las fiestas es el cuentero. Mira, el cuentero es básicamente alguien que cuenta cuentos, pero a ese se le pasa la mano diciendo que le pasaron a él y no a otra persona. Puede ser algo así. Sí, viejo. Ayer fui el mejor concierto de todo. Elvis la lleva. ¿Elvis Crespo? Crespo. Ese gallo gale callampa. Fue el Presley. Elvis está muerto. ¿En serio? Manuel, sube la música. ¡Viva Las Vegas! ¿Quién es ese? Manuel, ¿de dónde sale esa canción? De un disco de vinilo. Supongo que pudo ser Crespo después de todo. Otro tipo de fiestas que me gustan son las fiestas de Halloween. Créeme, a veces lo único que le pido a mi papá cuando viaje a Estados Unidos es un disfraz que compré por Amazon. Bueno, a cambio en Canadá solo puedo ir al Halloween Boutique y comprarme algo de Edward Scissorhands. Pero una fiesta que fui en Chile fue un poco fome porque si hacían un concurso de quién era el mejor disfrazado, yo hubiera ganado porque era el único. Aunque en la calle recibí mucha atención, porque yo fui, dilo 3 veces. Bueno, ya se fue el video. Pregunta, ¿cuál es la fiesta a la que fuiste a la que mejor te acuerdas? Yo me acuerdo mucho la de Año Nuevo que pasé en Estados Unidos. ¿Por qué se preguntan? Bueno, nunca había visto tantos borrachos en una sola casa. Déjenme sus respuestas en los comentarios. Síganme en mis redes sociales. Links en la descripción como siempre. Fist bump, high five. Y un beso para la chiquilla y los veo la próxima semana. Subo videos originales y top 10 todos los viernes en la noche. Y locuras de palito cada miércoles de por medio. Hasta la próxima. Che viejo, no lo vas a creer. Estuve en la fiesta más loca. Finalmente conocí a Walt Disney. Ay, Dios mío.